Sean muy bienvenidos al canal. Hoy vamos a tocar un tema delicado. ¿Sabes? Prepárate para desentrañar uno de los misterios más polémicos de la Biblia. Una de esas historias que nos hacen parar y pensar. ¿Esto realmente pasó? ¿Ansí alguna vez te has sorprendido cuestionando el amor de Dios al leer ciertos pasajes bíblicos? Este video es para ti. Mira, sé que muchos de ustedes tienen una fe inquebrantable, pero también sé que algunas historias bíblicas pueden ser un verdadero desafío para nuestra comprensión. Y justamente de una de esas historias vamos a hablar hoy, cuando Moisés, el gran líder de Israel, aquel que recibió las promesas de Dios directamente desde el monte Sinaí, dio una orden impactante a matar a las mujeres madianitas. Sí, escucha bien. Y lo que quiero decirte es que, antes de que saques cualquier conclusión apresurada, o de que sientas que tu esperanza tambalea, calma esa emoción. Hay un contexto, una profundidad y lecciones tan poderosas aquí, que pueden, créeme, fortalecer aún más tu fe y tu comprensión sobre la justicia y la salvación que vienen de Dios. No se trata de justificar lo que es difícil, sino de buscar entender el corazón divino detrás de cada palabra. Así que, ven conmigo en este viaje de descubrimiento. No olvides dejar tu like si te identificas con esta búsqueda de respuestas. Y, sobre todo, comenta aquí abajo cuál fue tu primera reacción al escuchar sobre este pasaje. Hoy vamos a sumergirnos de lleno en uno de los pasajes más desafiantes de la Biblia. Uno de esos que nos hacen rascar la cabeza y pensar, vaya, ¿pero cómo así? Prepárate para un viaje que va a sacudir tu fe y quizá te haga ver a Moisés de una manera que nunca imaginaste. Es hora de enfrentar de frente la orden de matar a las mujeres madianitas y descubrir que se esconde detrás de un evento tan radical. ¿Sabes? Desde pequeños aprendemos sobre el amor de Dios, sobre la salvación que Él nos ofrece, pero luego nos encontramos con un texto como el de Números capítulo 31, y parece que el suelo se nos mueve bajo los pies. ¿Cómo es posible que el mismo Moisés, aquel que escuchó las promesas de Dios en el monte Sinaí, pudiera dar una orden de exterminio tan brutal? Esa es la pregunta que resuena en la mente de muchos y, seamos sinceros, no es para menos. Pues sí, lo primero que salta a la vista es la aparente contradicción entre el mandamiento de no matarás y esta orden tan drástica. Pero, si te dijera que el contexto era mucho más complejo que un simple acto de crueldad. La verdad es que estábamos ante un momento de pura ira divina, una respuesta a la seducción que llevó al pueblo de Israel a la idolatría con Volpier, un episodio que provocó una plaga devastadora y la muerte de miles de personas. La escena en un pueblo que acababa de salir de la esclavitud, que había visto el poder de Dios manifestarse en el Mar Rojo, ahora prostituyéndose espiritualmente con dioses paganos. La esperanza que la travesía por el desierto traía parecía amenazada por esa contaminación. Era un tiempo de limpieza, de erradicar el mal que se infiltraba en el corazón de la nación. Una especie de cirugía espiritual para salvar resto. Y hablando de contexto, no podemos olvidar que las leyes de guerra en la antigüedad eran, por decirlo menos, muy diferentes a las que conocemos hoy. La aniquilación de enemigos y la eliminación de influencias consideradas corruptoras eran prácticas comunes. Es difícil de aceptar, lo sé, pero necesitamos mirar con los ojos de aquella época para intentar entender las razones detrás de una decisión tan dura. No se trata de justificar, sino de comprender. Lo que pasa es que los madianitas no eran solo enemigos de guerra, se habían convertido en un lazo, en una trampa para el caminar del pueblo de Dios. Su influencia estaba desviando a Israel del camino de la fe y la obediencia. Era como una enfermedad que debía ser extirpada
antes de contaminar a todo el cuerpo. ¿Sabes? Un veneno que se estaba propagando silenciosamente. Moisés, un hombre que vivía en constante oración y que hablaba cara a cara con el Creador, sintió el peso de la responsabilidad de proteger la pureza de su pueblo. La salvación de Israel, en ese sentido, dependía de su fidelidad a los preceptos divinos, y eso incluía combatir la idolatría y la inmoralidad donde quiera que aparecieran. No fue una elección fácil, de ninguna manera. Así que, cuando te encuentres con este pasaje, no saltes directo al juicio. Intenta ponerte en el lugar de aquella época, de aquella cultura, de esa necesidad de mantener la identidad de un pueblo apartado para Dios. Es una invitación a una reflexión profunda sobre la complejidad de la justicia divina y los desafíos de vivir una vida de fe en medio de un mundo hostil. ¿Será que esta historia nos recuerda cuán en serio Dios toma nuestra fidelidad y cómo actúa para proteger su alianza y a su pueblo? Este pasaje, por más perturbador que sea, nos obliga a pensar sobre el carácter de un Dios que es tanto amor como justicia y que no tolera el pecado. Es un recordatorio fuerte. Pues sí, pensar en el amor de Dios y en la esperanza que Él nos ofrece nos hace cuestionar aún más estos episodios. Pero justamente ahí reside la belleza de la Biblia. No nos entrega respuestas fáciles, sino que nos invita a un viaje de descubrimiento, de cuestionamiento y, sobre todo, de profundización en nuestra fe. ¿No es fascinante cómo un solo texto puede llevarnos a tantas reflexiones? Ahora vamos a tocar un punto que realmente aprieta el corazón a la distinción que hizo Moisés entre las mujeres madianitas. Sí, lo sé. La orden no fue matar a todas las mujeres, sino solo aquellas que habían conocido varón, perdonando a las vírgenes. ¿Por qué esta diferenciación tan específica y a nuestros ojos hoy tan perturbadora? Es una pregunta que nos obliga a ir más allá de la superficie. Piensa conmigo, la Biblia presenta a las mujeres madianitas como las principales responsables de la seducción de los israelitas en Baal Peor. Fueron las trampas utilizadas para desviar al pueblo de Dios, llevándolos a la idolatría y a la inmoralidad sexual. En este contexto, la orden de Moisés puede verse como una medida radical para cortar el mal de raíz, eliminando la fuente de contaminación espiritual y física que amenazaba la pureza de la nación Ges, como si la preocupación fuera la contaminación de la descendencia y de la fe. Las mujeres que ya se habían involucrado en prácticas idolátricas e inmorales eran vistas como portadoras de una influencia peligrosa, capaces de perpetuar los mismos pecados dentro de la comunidad israelita. Era una cuestión de preservar la identidad y la santidad del pueblo elegido, cueste lo que cueste. ¿Y qué decir de los niños varones? Ellos también fueron ejecutados. Esto añade otra capa de complejidad y dolor a la narrativa. La lógica detrás de esto, según la mentalidad de la época, era evitar cualquier posibilidad de represalia futura, o que esos niños crecieran para convertirse en una amenaza o en una fuente de problemas para Israel, llevando consigo la herencia y la cultura de un pueblo enemigo de Dios. En cuanto a las niñas vírgenes, curiosamente, ellas fueron preservadas, porque ellas probablemente se las consideraba menos contaminadas por la influencia madianita, ya que no habían participado en las prácticas sexuales e idolátricas que provocaron el juicio divino. La intención, al parecer, era integrarlas a la sociedad israelita, tal vez como siervas o futuras esposas, de modo que fueran asimiladas y purificadas de la influencia pagana. Esta parte de la historia nos hace reflexionar sobre cuán en serio Dios toma la idolatría y la infidelidad espiritual. Es una advertencia sobre las consecuencias devastadoras de apartarse del camino de la fe y de las promesas de Dios. No es un texto fácil, lo sé,
pero nos obliga a confrontar la intensidad de la ira divina contra el pecado. ¿Puedes imaginar el dolor de Moisés al dar una orden como esta? Un hombre que intercedía por su pueblo, que clamaba a Dios en oración constantemente. Ciertamente no fue un acto de placer, sino una obediencia a un mandato que buscaba la preservación de la salvación y de la identidad de Israel. Es el peso de un liderazgo bajo la autoridad divina. A veces, en nuestro caminar de fe, nos enfrentamos a situaciones que exigen decisiones difíciles, medidas drásticas para proteger lo que es sagrado. Claro, hoy no estamos hablando de exterminio, pero sí de cortar lazos con aquello que nos aleja del amor de Dios y de la esperanza que Él nos ofrece. Este pasaje, de alguna manera, nos recuerda la necesidad de una limpieza espiritual en nuestras propias vidas. Esa diferenciación entre las mujeres, aunque impactante, sirve como un recordatorio vívido de la seriedad con que se veía la santidad en aquellos tiempos, para un pueblo que estaba construyendo su identidad religiosa y social. La pureza era fundamental para mantener la alianza con Dios y garantizar el cumplimiento de sus promesas. Es un espejo que nos invita a examinar nuestra propia vida. Así que, al contemplar esta parte de la historia, somos invitados a reflexionar sobre la profundidad del juicio divino, pero también sobre el propósito detrás de él, en proteger el camino hacia la salvación y mantener viva la llama de la fe y la esperanza en un mundo que, muchas veces, intenta desviarnos del amor de Dios. ¿Qué lecciones podemos sacar de esto para nuestro caminar con el Espíritu Santo? Llegamos ahora al punto que quizá sea el más crucial para nosotros hoy. ¿Cómo se interpreta un pasaje tan duro como este en la Biblia? Es innegable, esta historia de Moisés y las mujeres madianitas es una espina para muchos. Una de esas parts difficiles que nos hacen cuestionar la imagen que tenemos de un Dios de amor y misericordia. Y sí, es perfectamente normal sentirse así. La verdad es que la fe moderna muchas veces choca con la brutalidad de ciertos textos antiguos. ¿Cómo reconciliar a un Dios que ofrece salvación y esperanza con un Dios que, en ciertos relatos, parece ordenar la aniquilación? Es un desafío teológico enorme, una invitación a ir más allá de lo que creemos saber y profundizar nuestra comprensión de las Escrituras. Aquí es donde entran las diferentes lentes de interpretación. Algunos estudiosos ven este pasaje de forma alegórica, como una representación de una guerra espiritual incansable contra el pecado y la idolatría. La idea es que el texto no debe leerse literalmente como un manual de acciones humanas, sino como un poderoso símbolo de la necesidad de erradicar el mal que nos aparta de las promesas de Dios. Otra perspectiva es la hiperbólica, que el lenguaje usado es una exageración intencional para enfatizar la gravedad de la ofensa y la necesidad de una respuesta drástica. Piensa conmigo, en la cultura de aquella época, el lenguaje muchas veces era más intenso para comunicar la seriedad de un mensaje, sin implicar necesariamente una acción literal en cada detalle. Y también está la visión que nos recuerda que Dios, aunque atemporal en su carácter, actúa dentro del contexto cultural y de las leyes de la época en la que se revela. Las leyes de guerra y las nociones de justicia eran muy diferentes a las nuestras. Esto no significa que tengamos que estar de acuerdo con todo, pero entender el panorama histórico y cultural nos ayuda a no proyectar nuestros valores actuales sobre un pasado tan distante. Para muchos, la cuestión central es el juicio divino sobre culturas que habían alcanzado un nivel extremo de depravación. Los madianitas, en este contexto, representaban una amenaza existencial para la pureza del pueblo de Israel y para su alianza con Dios. Era una medida para proteger la línea de la fe
y garantizar que las promesas de Dios pudieran cumplirse. Entonces, ¿cuál es la lección para nosotros hoy? Viviendo bajo la gracia de Jesús y la guía del Espíritu Santo. Este pasaje, por más incómodo que sea, nos obliga a pensar sobre la seriedad del pecado y la santidad de Dios. Nos recuerda que Dios no tolera la idolatría ni aquello que desvía a su pueblo de su camino. ¿Qué tipo de madianitas existen hoy en nuestra vida? ¿Qué influencias pueden estar alejándonos del amor de Dios, de nuestra oración y de nuestro caminar de fe? Este pasaje nos invita a un autoanálisis profundo, a identificar y cortar aquello que nos corrompe espiritualmente, buscando la salvación y la esperanza que solo encontramos en Cristo. Al final de cuentas, la Biblia no es un libro fácil, listo para ser digerido sin esfuerzo. Nos invita a cuestionar, a investigar, a orar y a buscar la sabiduría del Espíritu Santo para entender sus misterios. Y es precisamente en esa búsqueda donde nuestra fe se fortalece, nuestro amor por Dios se profundiza y nuestra esperanza se renueva. Esta historia, por lo tanto, no trata de la crueldad de un Dios distante, sino de la complejidad de su justicia y de su celo por la santidad de su pueblo. Nos desafía a mirar más allá de lo obvio, a confiar en que, incluso en los pasajes más difíciles, hay un propósito mayor y una lección valiosa para nuestro caminar de fe. Llegamos al final de nuestro recorrido por este pasaje tan complejo de la Biblia, pero la verdad es que la conversación apenas está comenzando. El objetivo aquí no es darte respuestas fáciles, sino provocarte a pensar, a buscar y a profundizar. Tu fe en que esta reflexión sobre Moisés y los madianitas te inspire a no huir de las partes difíciles de la palabra, sino a enfrentarlas con un corazón abierto y sediento de más de Dios. Piensa conmigo, ¿cuáles son las influencias madianitas en tu vida hoy que te ha estado desviando del camino del amor de Dios y de sus promesas? Esta historia, en el fondo, es una invitación a una purificación espiritual profunda que necesitas matar en tu rutina, en tus pensamientos, en tus hábitos, para que la salvación y la esperanza en Jesús puedan florecer de verdad, guiadas por el Espíritu Santo. Deja tu respuesta aquí en los comentarios. Realmente quiero saber cómo ha resonado esta reflexión en ti. Y si te gustó este análisis profundo, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte los próximos videos, donde seguiremos explorando las verdades transformadoras que la Biblia tiene para nosotros. Para finalizar, quiero dejarte con un mensaje de esperanza y fortaleza que encontramos en el libro de los Salmos, capítulo 37. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él, y Él actuará. Que tu oración sea siempre un vínculo con el Padre, y que tu fe te lleve a confiar, incluso cuando el camino parezca incierto. Hasta el próximo video.